Hola, hola, ¿qué tal? En vídeos anteriores estuvimos viendo lo que era la poesía lírica. ¿Os acordáis? La poesía lírica es ese tipo de poesía que expresa sentimientos y además lo hace de manera rítmica, es decir, tiene que haber sentimientos y ritmo. Si no, no es poesía lírica. Ejemplos de lo que no es poesía lírica. Por ejemplo, ese WhatsApp que le escribes a un amigo diciéndole, oh, ¿cómo te echo de menos? Me va a alegrar mucho verte. Eso no tiene ritmo, con lo cual no es poesía lírica. Y al contrario, hay cosas que tienen ritmo, pero no expresan sentimientos. Por ejemplo, las tablas de multiplicar y de sumar. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. 1 más 3, 4. 1 más 4, 5. Tiene ritmo, pero no expresa sentimientos. Es decir, no es poesía lírica. ¿Bien? Hasta ahí bien, ¿no? Vale, pues en esta parte del tema 1 lo que vamos a ver es algunos procedimientos que hay en español para crear ritmo. Seguramente los mayoritarios, los más extendidos, los más importantes, ¿vale? Primero en esta página vamos a ver lo que es un verso y luego cómo esos versos pueden tener una medida determinada que dará lugar al ritmo. Bien, dice, ¿qué es un verso? Un verso es una combinación de palabras organizadas de forma rítmica. Cuando leemos versos, hacemos una pausa al final de cada uno de ellos. Por eso en la escritura no ocupan todo el renglón. Y parecen así que está como la frase partida, ¿no? Todo el mundo ha visto versos, supongo. Y si no, lo vamos a ver ahora. Bien. ¿Cómo creamos ritmo con los versos? Pues a veces lo que podemos hacer es repetir el mismo número de sílabas, o bien en todos los versos de un poema, o en algunos de los versos un número de sílabas y en otros otra. Pero se trata de repetir, acordaos. Hay que repetir, porque si no, no hay ritmo. El ritmo es repetición. Vale. Os pone aquí, clasificación de los versos según su número de sílabas. Tenemos dos grupos, de arte menor y de arte mayor. ¿Cuáles son los de arte menor? Los de arte menor son aquellos que tienen 8 o menos sílabas. Los de arte mayor son los que tienen más de 8 sílabas, es decir, 9 o más. Fijaos que en español tenemos versos de 8, de 2, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, de 10, de 11, de 12 y de 14. Que no podemos tener versos de cualquier número de sílabas. No tenemos monosílabos. ¿Por qué? Pues porque serían agudos y ya veremos lo que pasa con los versos que acaban en palabra aguda. No tenemos tridecasílabos, es decir, versos de 13 sílabas, porque en realidad son combinaciones de versos de arte menor. Ni tampoco tenemos de más de 14 sílabas porque nos pasa lo mismo. Son combinaciones de versos de arte menor. ¿Vale? Fijaos que los nombres son un poco raros, estos de los versos, pero que en realidad son una palabra compuesta por la palabra sílabo y un lexema, que es un numeral grecolatino, ¿vale? Que en realidad ya conocéis de las matemáticas. En la geometría, pues estáis hartos de utilizar esto. Fijaos, bisílabo de 2, bi, 2, tri, 3 como triángulo, trisílabo, tetra, sílabo, 4, tetra como tetraedro, que tiene 4 caras, pentasílabo como pentágono, ¿no? 5, hexa, 6, hepta, 7, octo, 8, enea, 9, deca, 10. Fijaos que deca es como década, ¿no? 10. En deca, 11. Esto fijaos que en realidad aquí deca es 10 y en es 1 en griego. Dodeca, 12. Fijaos, deca, 10, do, 2, 12. Y luego tenéis uno que tiene un nombre especial que es alejandrino. Alejandrino viene pues de un poema, creemos porque el origen de las palabras a veces no lo sabemos al 100%, pero creemos que viene de un poema medieval que se llamaba La historia de Alejandro, que es un poema
o el romance de Alejandro, que es un poema sobre Alejandro Magno, y de ahí viene, de Alejandro, ¿vale? ¿Y por qué viene de ahí? Pues porque ese poema estaba escrito con este tipo de versos de 14 sílabas. Y de ahí el francés lo exportó al español, a la península ibérica. Y en español se empezó a hacer allá por el siglo XIII aproximadamente. Hubo una serie de monjes que empezaron a escribir en versos alejandrinos de 14 versos. ¿Vale? Un truco para recordar esto es acordarse de que Alejandro Magno significa grande, y alejandrino es el verso más largo que puede haber en español, ¿vale? Para todo esto os he preparado un pequeño documento para que os acordéis, porque realmente no es muy difícil, pero alguien pues se puede despistar, que es este, que os voy a colgar también, y que os voy poniendo figuritas para que os lo podáis aprender y que nadie pues se despiste con esto, ¿vale? Figuritas o una foto de Alejandro. Bueno, no es una foto, es un dibujo, claro. ¿Vale? Bien, seguimos. ¿Qué pasa? Que los versos no se cuentan las sílabas así tal cual como contamos las sílabas normalmente. Eso también lo sabéis. Os pone aquí, ¿cómo se miden los versos? Pues en principio os pone aquí, debemos contar sus sílabas gramaticales, es decir, las normales, ¿no? Las de las palabras. Pero nos dice aquí, a veces las sílabas gramaticales no coinciden con las sílabas métricas, porque el poeta puede aplicar una cosa que son licencias y normas para que el número de sílabas se ajuste al ritmo que él quiere marcar. ¿Qué es esto de licencia? Bueno, pues licencia significa que no es absolutamente obligatorio, que es optativo, pero que puede aparecer. Vale, dentro de las licencias la más importante, el nombre que os tenéis que aprender es sinalefa. ¿Por qué? Pues porque sinalefas en español, digamos que ocurren casi por defecto, ¿vale? La sinalefa es la unión de la vocal final de una palabra con la vocal inicial de la palabra siguiente. Y cuenta esto como una sílaba métrica. Fijaos, si vosotros contaseis este verso, 3 morillas me enamoran, tendría 9 sílabas. Pero resulta que aquí tenemos una palabra que termina en vocal y otra que empieza en vocal. Fijaos que ponemos este arquito para marcar que es una sinalefa. Hay que ponerlo, ¿vale? Y así por eso nos da un verso octosílabo de 8 sílabas. ¿Veis? Vamos con la siguiente licencia. La siguiente licencia es la sinéresis. Es la unión en una sílaba métrica de dos vocales que forman hiato en una palabra. Acordaos, ¿qué eran los hiatos? Los hiatos era una combinación dentro de una palabra de dos vocales abiertas o de una vocal abierta y una vocal cerrada que llevaba tilde. Pues eso, que normalmente son 2 sílabas, aquí cuenta como una sola sílaba. Y fijaos lo que pasa, que este verso, que podría tener 9 sílabas perfectamente, pues resulta que tiene 8, es un octosílabo. ¿Por qué? Pues porque traen, aunque cuenta con 2 vocales abiertas, lo contamos como 1, ¿por qué? Porque es una sinéresis. Bien, fijaos aquí también que se produce lo contrario, cuando es un diptongo, cuenta como 1. Pero hay otra licencia que es la diéresis, que os viene aquí, que consiste en la división de un diptongo en 2 sílabas. Es decir, los diptongos son siempre una sílaba, de forma que se cuenta una sílaba más. Fijaos, aquí este verso en realidad debería tener 12 sílabas. ¿Por qué? Pues porque vas contando las sílabas, 1, 2, 3, 4, y aquí habría 5 y 6, pero tenemos una sinalefa y un poquito más adelante, en ruido, que es un diptongo, 2 vocales cerradas, ¿verdad? 2 vocales cerradas o una vocal cerrada y una abierta, pues resulta que el poeta lo separa, pone unos puntitos aquí, la diéresis, que es la misma diéresis que ponemos en paragüero. Lo que pasa es que esa diéresis es diferente, ¿vale? Esta diéresis normalmente no la ponemos, solo la ponemos en los poemas, y esa otra de paragüero hay que ponerlo siempre, porque si no, no suena la U. Acordaos que si no, ahí no suena la U. Y diríamos paraguero. Paraguero. Suena fatal. ¿Vale?
Pues en eso consiste la diéresis. Y luego tenemos, hemos dicho, normas. Las normas están relacionadas con la acentuación de la última palabra. A ver, la idea es la siguiente. En español, las palabras llanas son las más habituales, aunque os parezca que no. Son las más habituales del español, el mayor número. Entonces, esto se toma como que es aquello a lo que no hay ni que sumar ni que restar sílabas dentro del verso. Y sin embargo, cuando tenemos una palabra aguda o esdrújula, ahí cambia la cosa. Si tenemos en el final del verso uno de esos tipos de palabras, ahí ya tenemos que o sumar o restar sílabas. Vamos a ver esto en qué consiste. A ver, os pone aquí una sílaba más. Si la última palabra del verso es agudo monosílabo, tenemos que sumar una sílaba. Es decir, dame ya sagrado mar, que si tú cuentas resulta que son 7 sílabas, pues aquí tenemos que sumar una. ¿Por qué? Pues porque mar es una palabra monosílaba, es decir, por defecto es aguda. Por eso no hay monosílabos. Porque los monosílabos, si un verso tiene una palabra monosílaba, que es un bisílabo. Bien. Siguiente cosa. ¿Qué pasa si es esdrújula? Pues que le tienes que quitar una sílaba. Es una sílaba menos. Si la última palabra del verso es esdrújula. Dice, algún caballo alejándose. Fijaos que aquí hay una sinalefa, veis el arquito, y con la sinalefa nos debería dar 9, pero resulta que también es un octosílabo. ¿Por qué? Pues porque alejándose está acentuado en la antepenúltima sílaba. Pasaría lo mismo si fuese sobre esdrújula también, ¿vale? Habrá que quitar una. Y no se modifica si la última palabra del verso es llana. Tan alegre el... Fijaos que aquí hay otra sinalefa, marinero. Otro octosílabo. ¿Veis? Aquí no se suma ni se resta palabra. Lo más normal es que los versos acaben en llana o en aguda, ¿vale? En español. Pero a veces pueden acabar en esdrújula. Y hay que tener cuidado con eso. Vale. Vamos a ver los ejemplos del ejercicio 9.